Muy bien, mis hermanos, continuamos con este tiempo de adoración. Primero los invito entonces a que coloquemos este tiempo allí en el Señor, para que nos dé también la sabiduría y también el entendimiento de la palabra que se ha preparado para el día de hoy. Vamos a orar. Oh Padre nuestro, te alabamos, Señor, y te damos las gracias. Gracias por el privilegio, Señor, de poder acercarnos a ti en esta mañana. Señor, abre nuestros corazones a tu palabra. Que hoy, Señor, podamos entender la urgencia de tu llamado, Señor. Que podamos entender la justicia, la grandeza y la necesidad de reconciliarnos contigo, Señor. Haznos cada vez más conscientes, Señor, de todo lo que tenemos en Cristo. Oh Señor, bendícenos con tu palabra. Señor, muéstranos a través de las Escrituras todo lo que tú quieres de nosotros, todo lo que a ti te agrada, y ayúdanos, Señor, para que la verdad de tu voluntad se refleje en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo. Colocamos también tu palabra. Que el Espíritu nos transforme. Oh Dios, háblanos, Señor, te lo suplicamos en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Imagina que estás en una embajada. Allí fuera de la embajada hay una tensión, hay conflicto, hay dificultades. Dentro de la embajada se está preparando un documento, un mensaje urgente, urgente. Ya el embajador tiene en sus manos este mensaje, un mensaje que puede cambiar el destino de una nación. Ese embajador eres tú, eres tú. Y ese mensaje no es un mensaje político, ni es un mensaje de carácter económico, es un mensaje eterno. Y ese mensaje consta de 3 palabras: reconcíliense con Dios. Reconcíliense con Dios. Yo esta mañana quiero que veamos al apóstol Pablo como ese embajador del cielo que nos revela el corazón del Evangelio. Vamos a ver un mensaje que no puede esperar, un mensaje que no puede ser alterado, un mensaje al que tú y yo hemos sido llamados a proclamar. Así es que el mensaje de hoy viene con mucha fuerza y con una gran enseñanza y reflexión. La base bíblica del mensaje la encontramos en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos allí al capítulo 5 y vamos a leer los versículos 20 y 21. Dice así la palabra: por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios.
al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Con base en estos dos versículos y obviamente el contexto de lo que nos escribe Pablo allí en 2 de Corintios, vamos a desarrollar nuestro mensaje. 4 puntos vamos a tocar en este mensaje que hemos titulado Embajadores de la Reconciliación. Embajadores de la Reconciliación. Como todos nuestros mensajes, hay una idea principal. En esta ocasión, la idea principal es la siguiente. La reconciliación con Dios es la necesidad más urgente del ser humano y Cristo es el único medio por el cual podemos ser hechos justos delante de Él. Vamos al primer punto, el llamado del embajador. El llamado del embajador. Vamos a hablar aquí en este punto, como dice el punto A, el mensaje que no podemos cambiar. Miremos algo del contexto del pasaje de este mensaje, el que acabamos de leer. Pablo está escribiendo esta carta a los Corintios y lo hace con la intención de defender su ministerio. ¿Qué pasaba allí en la iglesia de Corinto en esa época? Recordemos que allí se habían filtrado en la iglesia falsos maestros. Y estos falsos maestros estaban hablando mal de Pablo. Decían que él era un mentiroso, que él era falso. Y obviamente Pablo va a defenderse de esas acusaciones. Y desde el capítulo 3 vemos a Pablo defendiéndose prácticamente de esto. Y llega aquí al capítulo 5 y dice así, leamos nuevamente el versículo 20 de nuestro texto. Dice, por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo le rogamos, reconcíliense con Dios. La palabra embajador, nosotros sabemos cuál es la tarea de un embajador, ¿verdad? Pero es un término que se relaciona con la palabra griega más frecuente que se traduce como anciano. O sea, un embajador describía a un hombre ya tal vez mayor, experimentado, que servía como representante del rey en otro país. Y Pablo describió así su función y la función de todos nosotros o de todos los creyentes como mensajeros que representamos aquí en la tierra al Rey del cielo y lo hacemos con base en el Evangelio para rogar a las personas de todo el mundo que se reconcilien con Dios, quien es su Rey verdadero. Y dice allí también el texto, por tanto, somos embajadores de Cristo como si Dios rogara, como si Dios rogara. John MacArthur, teólogo y pastor muy conocido, específicamente sobre esto, como si Dios rogara, dice lo siguiente, abro comillas, a medida que los creyentes
presentan el Evangelio, Dios habla, literalmente llama o ruega a través de ellos para urgir a los pecadores incrédulos que se acerquen a Él con actitud de fe y acepten el Evangelio, lo cual significa que se arrepientan de sus pecados y crean en Jesús. Termina allí la cita. Ahora bien, ¿de quiénes está hablando Pablo aquí? Pablo había recibido, como lo acabo de decir, muchas críticas allí de esos falsos maestros en la iglesia de Corinto. Entonces, Pablo empieza a defender su ministerio y el de sus colaboradores. Y dice entonces, y concluye así, dice, es que nosotros somos embajadores de Cristo. Aquellos que están criticándolos le dicen, no, un momentico, nosotros somos embajadores de Cristo. Y obviamente esto va para nosotros, también lo somos nosotros. En un sentido, todos somos embajadores y esta verdad de serlo como embajadores, obviamente tiene una gran responsabilidad, que es la de compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo nos lo ha comisionado. Él nos ha dicho, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. No solamente los pastores o los líderes de la iglesia tienen esa responsabilidad, todos nosotros tenemos esta responsabilidad. Entonces, estos embajadores llevan un mensaje. Ahora bien, ¿cuál es el mensaje según Pablo? ¿Cuál era ese mensaje que Pablo llevaba? Bueno, nosotros ya sabemos cómo es un mensaje. A través de la historia hemos visto personajes que llevan mensajes. Por ejemplo, Gandhi promovió un mensaje de paz y no violencia. Buda promovió un mensaje en el cual enseñaba a evitar el sufrimiento. Martin Luther King abogó por la igualdad y los derechos civiles mediante la resistencia pacífica y la no violencia. Pero, ¿qué mensaje era el que llevaba Pablo? Pablo dice allí, y vamos a leer nuevamente el versículo 20, por tanto somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos que reconcíliense con Dios. Aquí ese mensaje, reconcíliense con Dios, Pablo está, digamos, condensando en una frase la gran necesidad de todas las personas, la gran necesidad de todos. Por eso, mis hermanos, vamos a enfocarnos en esa frase. Reconcíliense con Dios. La palabra reconciliación, pues yo creo que la entendemos. ¿Qué es reconciliar? Bueno, reconciliar es hacer las paces, es estar bien en una relación correcta. Y en este caso es estar bien y hacer las paces ¿con quién? Con Dios, por supuesto. Hay una necesidad grande en la palabra del apóstol Pablo y es que haya paz entre tú y Dios. Es posible que
para algunos de nosotros ese mensaje de reconciliación no se comprenda bien. El mensaje del apóstol Pablo lo que quiere decir allí es que si tú no has venido a Jesús, si tú no te has reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, según la Biblia, tú estás en enemistad con Dios. Por lo tanto, necesitas estar o ser reconciliado con Él. Las cosas no están bien entre tú y Dios, sería una pregunta. Recuerda, según la Biblia, alguien fuera de Cristo es un enemigo de Dios, pero alguien en Cristo es amigo de Dios. O sea, la única manera para ser reconciliado con Dios es por medio de Jesucristo. Mira lo que dice el apóstol allí en Romanos 5:10. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. De ahí, mis hermanos, si notan cuál es la urgencia de esa reconciliación con Dios. Esta es tu mayor necesidad. Según Pablo dice, este mensaje que todos nosotros tenemos que llevar, ese es el mensaje que tú y yo tenemos que llevar. Y es urgente. Ese era el mensaje de Pablo. Mira, hermanos, nosotros, la iglesia, somos la embajada del cielo en la tierra, por decirlo de alguna manera, y no porque seamos mejores que los demás, sino porque Dios nos ha comisionado dar un mensaje único. ¿Qué mensaje? Pues el mensaje de Pablo. Reconcíliense con Dios. Ese es el mensaje que debemos llevar. Ahora bien, recordando la ilustración al comienzo del embajador, ¿cuál es la función del embajador? Recordemos esto. Bueno, el presidente de la nación le dice al embajador de otro país, usted tiene que llevar este mensaje. Usted tiene que decir esto al presidente de esa nación, de la cual él es embajador. Dice, diga esto, ese es el mensaje. Sería muy mal embajador si él cambiara el mensaje, ¿verdad? Que le dijeron, diga esto exactamente. Obviamente sería un grave problema si lo cambiara. Y si este era el mensaje que Pablo llevaba, ¿por qué lo vamos a cambiar? ¿Qué mensaje debemos llevar nosotros? Déjame decirte algo. No debemos quitar nada de lo que Pablo enseñaba, pero tampoco podemos añadirle nada de lo que él también nos transmite. Y entonces él nos dice claramente en este mensaje 3 palabras: reconcíliense con Dios. Obviamente que esta frase tiene varias implicaciones. Cuando yo voy a predicar, a compartir ese mensaje, debemos hablar claramente del pecado. Sí, como aquello que nos hace enemigos de Dios. Y hermanos, saben que muchas iglesias ni siquiera hablan de ello porque dicen, no, es que se sienten
los miembros de la iglesia se van a sentir atacados, que el pecado, y entonces no van a volver. No, esas son las implicaciones de ese mensaje. Tenemos que hablar del pecado. Debemos hablar de Cristo como el único camino. Debemos hablar de la cruz como la manera en la que Dios nos reconcilia con Él. Porque si no hablamos de pecado, ¿cómo podemos hablar de reconciliación? Si no hablamos de Cristo, ¿cómo podemos hablar de una solución? Si no hablamos de la cruz, ¿cómo podemos explicar la manera en la que Dios nos reconcilia con Él? Es claro, esas son las implicaciones. Y este es un mensaje, mis hermanos, que debemos dar y es urgente. Si era en la época de Pablo urgente, hoy es más urgente debido a la situación que estamos viviendo en este mundo. Así es que vamos al segundo punto, que es la urgencia del mensaje. La urgencia del mensaje. Recordemos la idea principal. La reconciliación con Dios es la necesidad más urgente del ser humano y Cristo es el único medio por el cual podemos ser hechos justos delante de Él. Como punto A, pueden tomar nota allí, el Evangelio no puede esperar. El Evangelio no puede esperar. Quiero preguntarte algo, hermano, hermana. ¿Estás hablando de este mensaje? ¿Del Evangelio? ¿Lo estás compartiendo? Yo sé que para compartir algo tenemos que vivirlo. Entonces sí, puede que estés viviendo ese mensaje, pero no lo estás hablando. Callas. ¿Te imaginas por un momento si tuviéramos que preguntarle al apóstol Pablo lo siguiente? Pablo, ¿debemos hablar de este mensaje o debemos solo vivirlo? Miremos qué respondería Pablo allí en Romanos 10:14. Tal vez Pablo respondería con otra pregunta. Y dice allí, ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Es necesario que nosotros hablemos ese mensaje de reconciliación. Y tal vez lo hemos mencionado en otras oportunidades. Sí, yo sé que debemos compartir ese mensaje. Todos están pensando, sí, nos lo ha dicho varias veces. Pero es que yo siento a veces temor de compartir, miedo al rechazo. De pronto se van a alejar mis amigos, inclusive mis familiares se van a ir si yo comparto este mensaje. Si le preguntáramos a Pablo también sobre esto, ¿qué respondería él? Gálatas 1:10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Clara la palabra. No sería siervo de Cristo, porque me da temor hablarle a los hombres. ¿A quién les sirve? ¿A quién sirves tú? Alguien puede estar pensando, y yo sé que
En algunas oportunidades alguien comenta, dice, pero no, pero hay otras cosas que podemos hacer. No solamente compartir la palabra, sino tal vez ayudar a los pobres, hacer obras sociales, ¿sí? Cosas que hay que hacer. Tal vez Pablo te diría, bueno, mire, ay de mí si no predico. ¿Qué? Si no predicas, ¿qué? El Evangelio. Ay de mí, dice Pablo. Ya sea lo que sea que estés pensando, hay una cosa que no podemos negar, y es que Pablo tenía una alta estima al mensaje del Evangelio. Y él lo único que quería hacer era hablarlo, vivirlo, llevarlo. ¿Hasta dónde? Bueno, hasta donde fuera y en el momento que fuera, en cualquier momento. Déjame compartir una historia. Yo sé que muchos seguramente la conocen. A comienzos del siglo pasado, vivió un hombre llamado John Harper. No sé si alguien conoce esa historia. Harper vivía en Escocia. No era un hombre común, era un hombre entregado a Dios y con una pasión por las almas increíble. Gracias a su popularidad y pasión por las almas, el gran predicador Moody lo invitó a pasar, dijo, el océano Atlántico, lo invitó a su iglesia, la iglesia de Moody, en Chicago. Le dijo, ven aquí a predicar. Harper fue allí, duró allí 3 meses predicando. Y dice que durante el tiempo en el cual estuvo allí, la iglesia experimentó uno de los avivamientos más maravillosos de la historia. Luego Harper regresó allí a Gran Bretaña para continuar su ministerio. Tiempo después, nuevamente, la iglesia allí de Moody le envió una nueva invitación. Harper hizo rápidamente arreglos para que él y su hija de 6 años, llamada Nana, viajaran de regreso a Estados Unidos. Sin embargo, él decidió posponer una semana más su viaje porque quería hacerlo en un barco nuevo, un barco gigante, un barco que parecía indestructible. Ya saben de qué barco estoy hablando. Sí, del Titanic, mis hermanos. El Titanic que estaba ya a punto de hacer su primer viaje. Así que John Harper, su hermana, ya había muerto su esposa, y su hija de 6 años se encontraron allí en este barco, en el Titanic. El 14 de abril de 1912, el Titanic chocó contra un iceberg y John Harper envolvió a su hija de 6 años en una manta, la puso en un bote salvavidas allí y también a su hermana, pero él no quiso entrar allí al bote. En medio del caos se le oyó gritar: mujeres, niños e inconversos en los botes salvavidas. No solo pensaba en la seguridad física de los pasajeros, pensaba en su eternidad. Se arrodilló en la cubierta, oró con algunos que lo rodeaban y luego saltó al agua helada para seguir predicando.
Un joven sobreviviente llamado Gila Webb testificó años después: mientras flotaba en el mar, Harper se me acercó y me preguntó: ¿eres salvo? Le dije que no. Él respondió: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Las olas lo alejaron, pero luego lo trajeron de vuelta y me volvió a preguntar. Yo aún no estaba seguro. Él repitió: cree en el Señor Jesucristo. Poco después se hundió y allí, solo en la noche, creí. La gente que sobrevivió relata que este hombre estaba predicando el Evangelio hasta las últimas horas, sus últimos minutos. John Harper murió en ese fatídico día. Ese hombre enfrentó una cosa: la urgencia que había de que estas personas fueran reconciliadas con Dios. ¿Qué harías, mi hermano? Yo te pregunto, ¿qué harías si supieras que te quedan unos pocos minutos de vida? ¿A quién le hablarías? ¿Qué mensaje llevarías? John Harper entendió que el Evangelio no puede esperar, que las almas están en peligro, que la reconciliación con Dios es urgente. Tú y yo somos embajadores y el mundo está lleno de Titanics a punto de hundirse. ¿Estamos dispuestos a saltar allí al agua por amor a las almas? Entonces, queda claro, mis hermanos, sobre el mensaje de la reconciliación. Es el ministerio que Dios encargó a todo el pueblo de Dios. Y es necesario que entendamos la urgencia, mi hermanos. Insisto, es urgente. Ahora bien, permítame decir otra cosa respecto a esta frase: reconcíliense con Dios. El fin de la reconciliación es Dios mismo, ¿de acuerdo? Es decir, la reconciliación es solo un medio que nos lleva a nuestro mayor bien, que es Dios, por supuesto. Entonces, la reconciliación no es un fin en sí mismo. Lo mismo podríamos decir de la justificación por la fe. No es un fin en sí mismo. El perdón de los pecados no es un fin en sí mismo. Son medios que nos conducen a Dios. En palabras del apóstol Pedro, vamos allí a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, la primera parte. Dice: porque también Cristo murió por los pecadores una sola vez, el justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Él es nuestro fin. Por eso la reconciliación es una buena noticia, porque nos conduce a estar en una relación correcta con el Dios del universo y obviamente poder gozar de Él. Pues este es el mensaje que debemos llevar, mis hermanos. Este es el mensaje que tú y yo debemos presentar con urgencia
el mensaje, recuerden, el mensaje de la reconciliación con Dios. Dicho todo esto, la gran pregunta que surge es, bueno, entonces, ¿cómo puede ser alguien reconciliado con Dios? ¿Cómo puede llevarse a cabo esa reconciliación? ¿Cómo es posible? Bueno, el apóstol Pablo no nos deja allí a la deriva. Y aquí es donde nos preguntamos sobre el medio, que es el punto número 3, el medio de la reconciliación. ¿Cuál es ese medio de la reconciliación? Como punto A, la cruz como única solución. La cruz es la única solución. Dice el versículo 21 de nuestro texto: al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos, Dios, en su infinita misericordia, vio el estado deplorable del pecador y envió a su Hijo, aquel que nunca había conocido pecado, a Jesús, por supuesto. Y esto es lo asombroso de Dios, que siendo yo su enemigo, envió a su Hijo por mí. Pablo dijo, allí en el versículo 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Nosotros. Mis hermanos, toda nuestra vida vivimos con un compañero que está arraigado en nuestra mente y corazón. ¿Cuál es ese compañero? El pecado. Todo lo que hacemos de alguna manera está contaminado con el pecado. Incluso lo que pensamos. Mis hermanos, una pregunta. ¿Cómo es estar sin pecado? Le pregunto. ¿Saben lo que es vivir sin pecado? No, por supuesto que no. Porque el pecado, hermanos, nos ha dañado tanto que ahora no podemos vivir, pensar, sentir sin que Él esté presente. Y esto es lo asombroso, al que no conoció pecado. ¿Quién? Jesús. Siempre podemos pensar, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es que alguien que vive sin pecado? Nosotros no lo sabemos. Jesús era perfecto. Nunca pecó, nunca sintió orgullo, nunca sintió envidia. No. Pues Pablo dice que a ese Jesús Dios lo hizo pecado por nosotros. Dios lo trató como pecador para que la reconciliación se efectuara. Los pecados debían ser castigados y Dios los castigó en su Hijo. Es verdad que nosotros no somos lo que deberíamos ser. Somos, yo diría, tal vez con un calificativo, somos un desastre. Sin embargo, Cristo quiso llevar mi pecado. Él pagó mi deuda. Por lo tanto, ¿qué significa esto para nosotros? Somos libres. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, dice Pablo. Cristo pagó por mí. Y muchas veces tratamos de acallar nuestra conciencia. ¿De qué forma? Muchas veces
queremos acallarla con buenas obras. Cuando hacemos algo malo, no sé si todos han pasado por esa circunstancia, hacemos algo malo y nos sentimos mal, entonces tratamos de sentirnos mejor haciendo algo bueno, ¿sí? Si yo he dañado a alguien, pues para sentirme bien voy a hacer algo bueno con alguien. Y esto puede ser que minimice el dolor de tu conciencia por algún tiempo, pero sigues siendo culpable delante de Dios. ¿Entienden el concepto, mis hermanos? Otras veces tratamos de acallar nuestra culpa comparándonos con otros. Sentimos que hemos hecho algo malo y entonces vemos que es que hay otros que hacen cosas peores que esto y tratamos de acallar nuestro pecado. Nos sentimos en momentos tan mal por lo que hemos hecho que buscamos la forma de suavizar ese malestar. Y nuevamente, puede ser que esto acalle nuestra conciencia por un momento, pero sigues siendo culpable delante de Dios. Muchas veces nos ingeniamos para tratar cosas, para tratar de acallar nuestra conciencia en muchos lugares, pero el único lugar en el cual nuestra conciencia puede ser acallada es en la sangre de Cristo, en su muerte. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Él lavó mis pecados. No tengo que compararme con nadie más. No tengo que hacer cosas buenas para sentirme bien. No tengo que buscar a mis amigos para que me digan que soy buena persona. No tengo que hacer nada de eso. Solo tengo que ir a la cruz. Mis pecados son perdonados. Su sangre me ha lavado. Y esto nos conecta al punto número 4, la justicia que nos cubre. Punto 4. Recordemos la idea principal. La reconciliación con Dios es la necesidad más urgente del ser humano y Cristo es el único medio por el cual podemos ser hechos justos delante de Él. Allí frente a la letra A pueden escribir Cristo, nuestra única esperanza. Versículo 21, la segunda parte dice, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Bien. Solamente los que están en Cristo son aquellos que son declarados justos. Ok, se comprende, ¿no? Tengamos presente esto. Solamente los que están en Cristo son aquellos que son declarados justos. Alguien que es declarado justo es alguien que es declarado inocente. Dios, al ponernos en Cristo, nos ha declarado justos. Y no porque nosotros fuéramos buenas personas, sino porque Dios, en su gracia, ha provisto el camino que es Cristo. Y al ponernos en Él, nos ha dicho, bueno, tú eres mi hijo. Esa es la justicia que conocemos. Mi hermano, mi hermana,
Voy a decir algo que puede sonar extraño. Hermano, nuestra confianza no está o no debería estar en nuestro cambio interior. Repito, nuestra confianza no debería estar en nuestro cambio interior. Muchas veces solamente confiamos en ese cambio interno y de pronto solemos pensar, bueno, yo estoy bien con el Señor, estoy creciendo en santidad. O, ¿sabe qué bien? Ya estoy dejando atrás la envidia, ya no soy tan orgulloso, etcétera. Y ponemos nuestra fe en eso, en nuestro cambio interno o en nuestra transformación. No estoy diciendo que sea malo, ¿no? Sino lo malo es poner la fe solamente en ello. O tal vez por el contrario decimos, ¿cómo es que sigo pecando en esta área? Ay, odio mi carácter, no sé qué hacer. ¿Por qué sigo siendo así? ¿Por qué sigo reaccionando así? No sé si han pasado por ello. Déjame decirte algo. No eres hallado justo delante de Dios por tu cambio interno. No eres llamado justo o hallado justo delante de Dios por tu cambio interno. No lo eres. Eres hallado justo delante de Dios por lo que Cristo ha hecho, no por lo que tú estás haciendo. Y tal vez tú eres alguien ya mayor, como decimos, adulto mayor, y miras de pronto con nostalgia la vida. Y se va acercando el día de tu partida. Y si eres creyente, se acerca el día en el que estarás en la presencia del Señor. Pero tal vez sientes miedo o sientes temor, no estás seguro de lo que, si realmente te vas a ir con el Señor. Y es ahí donde digo, hermanos, mira la justicia. La justicia está en Cristo. Y recuerda que eres justicia de Dios en Él. Por eso no hay que tener ese temor. O tal vez eres un joven o una persona nueva en la fe y te ves de pronto como tan inmaduro o inmadura y ves que no eres aquello que te gustaría ser. Ves que de pronto tu fe es muy pequeña o tu fe es débil y que pues, no es esa fe de esos grandes hombres de Dios, como el mismo John Harper que hablábamos ahorita. Pero recuerda lo siguiente, tu fe, grande o pequeña, si es una fe verdadera, y si esa fe es verdadera, Cristo es tu justicia. No pongas tu fe, no pongas tu confianza en tu fe, ni en el grado de tu fe. Pon tu confianza en Cristo. Refugiarse en Cristo y seguir caminando en amor a Él. Esa es nuestra tarea. Pon tu confianza en Cristo. O tal vez seas alguien que lleva mucho tiempo en la fe y va descubriendo cosas
de Dios, de Él, que lo hacen sentir mal. Y esto es una realidad. Cuanto más años uno lleva en la fe y más conoce a Dios, más pequeño uno se siente. Uno se siente cada vez más pecador. Mis hermanos, recuerda una cosa. Cristo es tu justicia. Y creo que pocas cosas traen tanto consuelo al alma como saber que Cristo vivió por mí y para mí. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? Que lo olvidamos. Olvidamos esto. Olvidamos que así, ya sea que estemos iniciando la carrera o vayamos en medio de la carrera, o estemos ya al final de la carrera, una cosa siempre es necesaria recordar. Cristo es nuestra justicia. Sin embargo, no solo quiero darte consuelo en cuanto a esto, quiero animarte a vivir más para Cristo, ya que precisamente por Él, que Él llevó nuestro pecado, ahora yo tengo que matar más a ese pecado. Yo debo morir al pecado. Por eso te invito, te animo, lucha con tu pecado. Lucha con él. Mátalo. Porque Cristo llevó tu pecado y nuestro pecado fue lo que lo mató a él, a Cristo. Por lo tanto, ¿cómo es que, yo pregunto, cómo es que yo todavía sigo viviendo en pecado? Lucha con tu pecado. Y la mejor forma es mirando a la cruz, ya que hay gracia allí, suficiente allí en la cruz, para empoderarte hacia una vida en santidad. Y es aquí, hermanos, que quiero aplicar esas palabras del apóstol Pablo a la iglesia, a nuestra iglesia, a esta pequeña y gran congregación, iglesia. Quiero decirte, reconcíliate con Dios. No nos olvidemos que las palabras de Pablo, estas palabras fueron dirigidas a una iglesia. Por eso, déjame decirte, reconcíliate con Dios, iglesia, reconcíliate. Confiesa tu pecado con un corazón sincero y Él será fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos, para limpiarnos de toda maldad. Así que nuestra vida entera, mis hermanos, que sea Cristo. Cristo. Fuera de Cristo no poseemos justicia alguna. En Cristo poseemos toda justicia. Quiero terminar con una aplicación que nos lleve a la reflexión y a la acción. Te pregunto, mi hermano, mi hermana, ¿estás reconciliado con Dios? Si no estás en Cristo, sabemos que estás en enemistad con Él. Hermano, hermana, ¿estás hablando este mensaje? Recuerda que no basta con vivirlo. El mundo necesita escucharlo. Y es ahora, es urgente. Hermano, hermana, ¿estás confiando en tu justicia o en la de Cristo? Un desafío,
mis hermanos. Vive como embajador. Habla como embajador. Reconcíliate con Dios y lleva a otros a hacerlo también. Amén. Bien, tenemos nuestros rostros. Oh Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por las bendiciones que nos has impartido a través de este mensaje. Gracias, Señor, por tu Hijo Jesucristo, que es nuestra justicia. Gracias por este mensaje, Señor, de reconciliación. Ayúdanos, Señor, a vivirlo, a hablarlo, compartirlo con urgencia. Señor, te pedimos que no confiemos en nosotros, sino en el Señor, en Él. Por eso rogamos, Señor, tu gracia para que tu iglesia bautista, Gloria a Cristo, siga siendo fiel a nuestro Señor, a nuestro Salvador. No importa el precio que tengamos que pagar, porque sabemos que en ningún otro hay salvación. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos orado con acción de gracias. Amén.